estructural es un procedimiento de análisis de una estructura para determinar la capacidad resistente de esa estructura. Para ello, se supone que la estructura ya se encuentra construida e inclusive ya cumpliendo una cierta función. Actualmente, el municipio de nuestra ciudad exige que se presente el proyecto de verificación estructural cuando un propietario decide vender su inmueble. Y si este inmueble es de 2 pisos, 3 o más pisos, pues bien, el municipio exige que se presente, repito, el proyecto de verificación estructural, ya que el propietario que está vendiendo un inmueble, pues tiene que mostrar al futuro comprador que la estructura del edificio o del inmueble que está vendiendo, pues que se encuentra en condiciones buenas de seguridad y de resistencia. Y además, a través de este proyecto de verificación estructural, se suele determinar qué elementos de la estructura no cumplen las condiciones de seguridad. Y para aquellos elementos estructurales que no cumplen las condiciones de seguridad y resistencia, pues se tiene que recomendar algunos métodos constructivos para reforzar, reparar o en el caso más extremo, demoler esa parte que presenta baja resistencia y volverla a construir. Bueno, en este caso, lo que vamos a ver en cuanto a verificación estructural, vamos a ver el procedimiento para determinar la capacidad resistente a flexión simple de vigas de sección rectangular. Se supone que la viga para el cual le vamos a hacer la verificación estructural, ¿no? Se supone que esa viga ya se encuentra construida. Y lo que queremos es calcular su capacidad resistente a flexión. Pues bien, doy inicio a la presentación de este trabajo. Bueno, en cuanto a la verificación estructural, en principio recurrimos a las ecuaciones que se suele utilizar para el diseño de vigas de sección rectangular sometidas a flexión simple. Justamente ahí en la figura ustedes pueden observar el modelo de viga que generalmente lo expongo en clases. Es una viga en volado, ¿no? El extremo izquierdo se encuentra empotrado y el extremo derecho libre, y justamente sobre el extremo derecho hay una solicitación actuante que es el momento nominal, ¿no? Y ahí la sección transversal, D el ancho de la sección transversal, H la altura útil, H la altura total, D la altura útil, y los demás parámetros geométricos que los hemos estado describiendo en los diferentes temas que hemos visto hasta la fecha presente. Pues bien, en cuanto a las ecuaciones absolutas correspondientes a flexión simple, las hemos obtenido aplicando la quinta hipótesis del método de diseño que actualmente se utiliza, ¿no? La quinta hipótesis establece que tiene que haber equilibrio estático entre las solicitaciones actuantes y las solicitaciones resistentes. Pues bien, en este caso,
S representa la fuerza de compresión en la armadura comprimida. C sub C es la fuerza resultante del diagrama de tensiones de compresión. Y T sub S es la fuerza de tracción sobre la armadura traccionada. Bueno, aplicando la primera ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas horizontales, pues nosotros llegamos a esa expresión, ¿no? C sub C más C sub S y menos T sub S igual a 0. Y luego, la otra ecuación de equilibrio, ¿no? Tomamos sumatoria de momentos con respecto a el baricentro de la armadura traccionada y llegamos a esa expresión, donde M sub N es el momento nominal. Y bueno, recordarán ustedes que en cuanto al momento nominal, este es igual, disculpen, esta expresión está mal, el momento último tiene que ser igual al coeficiente de ponderación multiplicado por el momento nominal. Pues bien, si yo multiplico la segunda ecuación, cada uno de los términos de esta ecuación, lo multiplico por el coeficiente de ponderación, como podrán ver, ¿no? Acá, M sub N multiplicado por el coeficiente de ponderación me da como resultado el momento último. A esa le llamo la ecuación 2. Y luego la ecuación de compatibilidad de las deformaciones correspondientes al caso de flexión simple. Bueno, justamente son estas las ecuaciones que nos van a permitir también realizar esto que estoy explicando, verificación estructural. Claro que también, ya lo hemos visto, estas ecuaciones también las utilizamos para diseñar elementos estructurales que trabajan a flexión simple y que no se encuentran aún todavía construidas. Bien, cuando se va a realizar verificación estructural, datos conocidos para la verificación estructural a flexión simple son, por un lado, necesito conocer las dimensiones geométricas de la viga que se supone que ya está construida y del cual tengo que determinar las siguientes dimensiones geométricas: el ancho de la sección transversal, la altura total, el recubrimiento geométrico de las armaduras, el recubrimiento mecánico de la armadura traccionada, el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida y desde luego también datos conocidos cuando se realiza verificación estructural es la armadura traccionada y la armadura comprimida. Acá las armaduras no son incógnitas, son datos conocidos. Proseguimos. En cuanto a las propiedades mecánicas de los materiales, pues necesito conocer la resistencia especificada del hormigón y la tensión de fluencia del acero. Y las incógnitas cuando estamos haciendo verificación estructural es el momento último de la viga. O sea, el momento último representa la máxima capacidad resistente a flexión del elemento que estamos analizando. O bien, en base al momento último, podemos determinar también la carga última que puede soportar la viga. Y si tengo la carga última, pues también puedo determinar inmediatamente la carga última de carácter permanente y la carga última de carácter variable, o sea, la carga última viva. Y si conozco los valores últimos, también inmediatamente yo puedo determinar el momento característico o el momento de servicio, ¿no? Puedo conocer. Y desde luego, si tengo el momento característico o de servicio, también puedo calcular la carga característica o la carga de servicio. Y finalmente, si tengo conocido la carga característica, pues en base a él puedo determinar la carga característica
permanente y la carga característica variable. Bueno, dependiendo del problema que esté resolviendo, ya las incógnitas son las que acabo de describir y justamente en un ejemplo de aplicación posteriormente vamos a ver el procedimiento para la verificación estructural. Bien, ahora, una vez definidas las dimensiones geométricas, conocido la resistencia del hormigón y del acero, empezamos la verificación. Resulta que para conocer la capacidad resistente de una viga a flexión simple, de una viga que ya está construida, necesito saber o conocer el valor del eje neutro ficticio. O sea, en otras palabras, necesito conocer la posición del eje neutro, ya que una vez conocida la posición del eje neutro, pues inmediatamente puedo sacar como conclusión si el comportamiento de la viga ha de ser dúctil, económico y en fin. Entonces, como primer paso, cuando se va a realizar verificación estructural, tenemos que determinar la posición del eje neutro. Y bueno, como estamos aplicando el método simplificado, hablando de la posición del eje neutro, pues trabajamos con el eje neutro ficticio, que viene representado por la letra A minúscula. Ahora, como no sabemos de antemano no sabemos cuál la posición del eje neutro, entonces empezamos o partimos de la siguiente suposición. Esta es simplemente una suposición. Suponiendo que la sección transversal de la viga cumple los requisitos de ductilidad y economía. ¿Qué significa eso? Voy a suponer que la viga que estamos analizando, que para la viga que estamos analizando, la tensión de la armadura traccionada y la armadura comprimida es igual a la tensión de fluencia y que la tensión del hormigón es igual a la resistencia especificada del hormigón a compresión simple. O sea, con esto estoy asumiendo que la viga que estoy analizando cumple el requisito de economía, de que es económico. Y por otro lado, también voy a asumir que cumple el requisito de ductilidad, o sea, que la armadura traccionada ha de alcanzar como mínimo un alargamiento del 5 por 1000. Entonces, suponiendo que se cumplen los requisitos de ductilidad y economía, paso inmediatamente a utilizar las ecuaciones que se utiliza para diseñar vigas a flexión simple. En este caso, empiezo utilizando la ecuación número 1. A esta la había identificado con la ecuación número 1, que es la ecuación que se obtiene mediante la ecuación de equilibrio que dice sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Entonces, si sigma S2 y sigma S1 es igual a la tensión de fluencia y el hormigón está trabajando a su máxima capacidad resistente, pues de acá, reemplazando donde dice sigma S1, F sub y donde dice sigma S2, también F sub y despejando de esta ecuación el valor o la variable que representa el eje neutro ficticio, llego a la siguiente expresión. Despejando de acá la variable que define el eje neutro ficticio, ¿no? Donde acá, pues, si sigma S2 es igual a sigma S1, inmediatamente puedo factorizar, ¿no? Y justamente aquí está F sub y factorizado. Bueno, pues bien, mediante esta fórmula evaluamos, calculamos numéricamente el valor del eje neutro ficticio.
Y según qué valor se llegue a obtener, resulta que se presentan los siguientes casos. Caso 1. Cuando al calcular el eje neutro ficticio mediante esta fórmula, me sale que A es menor o igual a 0, o sea, me sale negativo. Si sale negativo es porque la armadura comprimida es mayor a la armadura traccionada. Bueno, esa es una situación no muy común. Cuando se diseña a flexión simple, en cuanto a las armaduras se refiere, generalmente lo que se da es que, según la figura que estoy en este momento apuntando con el mouse, ya cuando se diseña flexión simple, la armadura traccionada siempre es mayor a la armadura comprimida. Eso es lo normal. Sin embargo, a veces, pues, uno cuando está haciendo verificación estructural de una viga que ya está construida, resulta que en esa viga la armadura comprimida es mayor a la armadura traccionada. Por ende, al calcular el eje neutro ficticio, ha de salir negativo, o sea, menor o igual a 0. Ese es el caso 1. El caso 2, cuando, calculando el eje neutro ficticio mediante esta fórmula, resulta que el eje neutro ficticio está entre 0 y el A sub 2 al límite. Bueno, ¿qué significa eso? Que estoy en el dominio 2A y que no se necesita armadura comprimida. Claro que la viga que ya está construida seguramente ha de llevar armadura comprimida. Pero, como veremos a continuación, en este dominio, las tensiones en la armadura comprimida son tan bajas que no se lo toma en cuenta. Luego, vamos al siguiente caso. Una vez evaluado el valor del eje neutro ficticio mediante esta fórmula, puede ser que se presente el caso 3, y el caso 3 se presenta cuando el eje neutro ficticio es mayor o igual al A sub 2 al límite y menor o igual al 3 sub A límite. Aquí, si ustedes recuerdan, el elemento o la viga que estamos analizando, pues ha de tener un comportamiento dúctil y económico. Luego vamos al caso 4. El caso 4 se presenta cuando, habiendo evaluado mediante esta expresión el valor del eje neutro ficticio, ese es mayor al A sub 3 al límite y menor al A sub 3 límite. Aquí la viga tiene un comportamiento económico, pero no dúctil. Y finalmente el caso 5, cuando el eje neutro ficticio es mayor al A sub 3 límite y menor o igual al A sub 4 límite. Acá el comportamiento de la viga no presenta economía ni ductilidad. Bueno, entonces a continuación vamos a describir con más detalle cada uno de los casos que se presentan cuando estamos realizando verificación estructural. Vamos inmediatamente al caso 1. ¿No? Pues bien, el caso 1, dijimos que una vez evaluado el valor de A sale negativo. Sale negativo, lo cual significa que la armadura traccionada es menor o igual a la armadura comprimida. Ya les dije que este es un caso que no es muy común, pero sí se suele presentar, no es muy común. Bueno, ahí, por ejemplo, gráficamente estoy mostrando la sección transversal de una viga donde la armadura comprimida es mayor a la armadura traccionada, ¿no? Y obviamente, por eso mismo que al reemplazar aquí, pues el eje neutro ficticio sale negativo o 0. Pues, ¿qué hacemos en estos casos? Para determinar el momento último, me tengo que plantear
una ecuación de equilibrio, ¿ya? Una ecuación de equilibrio, suma de momentos. Recuerden, cuando abordamos el tema de diseño a flexión simple, la ecuación de equilibrio de momentos se lo realizó tomando sumatoria de momentos con respecto al baricentro de la armadura traccionada. En este caso no tiene sentido hacer eso. Tengo que tomar sumatoria de momentos con respecto al baricentro de la armadura comprimida, ¿no? Entonces, si hacemos eso, ya ahí está una vista en perfil de los datos que manejamos cuando se diseña a flexión simple. Entonces, tomando sumatoria de momentos con respecto al baricentro de la armadura comprimida, ¿ya? Pues en la ecuación de equilibrio que me voy a plantear no interviene la fuerza que aparece en la armadura comprimida. Sí aparece la resultante del diagrama de tensiones de compresión y la fuerza resultante en la armadura traccionada. Entonces, tomando sumatoria de momentos con respecto al baricentro de la armadura comprimida, voy a tener M sub n positivo, luego C sub C también positivo, C sub C, y el brazo de palanca de C sub C con respecto al baricentro de la armadura comprimida es este pedacito de segmento de recta, y eso ha de ser igual a 0,5 de A menos R2, 0,5 de A menos R2, o A medios, que es lo mismo que 0,5, menos R2. Y luego, menos T sub S, menos T sub S, y el brazo de palanca de T sub S con respecto al baricentro de la armadura comprimida es D menos R2, igual a 0, igual a 0. Ahora, aquí podemos realizar una simplificación, ya que la simplificación se le aplica al segundo término, donde interviene C sub C, cuyo brazo de palanca es A medio menos R2. Resulta que 0,5 de A menos R2, pues da este valorcito bien pequeño. De ahí que por simplicidad ese término prácticamente es tan pequeño que no lo tomamos en cuenta. De manera tal que la ecuación de equilibrio planteada quedaría finalmente de la siguiente manera. Antes de ello, T sub S, la fuerza resultante en la armadura traccionada, es igual a la armadura traccionada por la tensión de esa armadura. Pero recuerden que si aplicamos esta fórmula es porque estamos suponiendo que se cumplen las condiciones de ductilidad y de economía. O sea, que el alargamiento de la armadura traccionada es mayor o igual al 5 por 1000, y si es mayor o igual al 5 por 1000, entonces la tensión de la armadura traccionada es igual a la tensión de fluencia. Por otro lado, M sub U es phi por M sub n, de ahí despejo el M sub n, ha de ser igual a M sub U sobre phi, y ahora, reemplazando en la ecuación, voy a tener lo siguiente. M sub n es M sub U sobre phi, menos T sub S es A sub S1 por sigma S1, donde sigma S1 es igual a F sub Y, entonces voy a tener A sub S1 por F sub Y, y su brazo de palanca es D menos R2, igual a 0. Y finalmente, de esta última expresión, despejo M sub U. Y ahí está la fórmula que me permite determinar la máxima capacidad resistente de esta viga sometida a flexión simple. Con esta fórmula puedo determinar cuál es el momento máximo que se le puede aplicar a esta viga, donde la característica principal de esto, del caso 1, es que la armadura comprimida es mucho mayor a la armadura traccionada. Bien, vamos ahora al caso 2. En el caso 2,
el valor del eje neutro ficticio está entre 0 y el A2 límite. Y aquí ya la armadura traccionada es mayor a la armadura comprimida, como generalmente suele suceder. Pues bien, recuerden que en dominio 2A no se toma en cuenta la armadura comprimida, es igual a 0, y por lo tanto, además, el diseño es dúctil. Recuerden que en este caso estoy en el dominio 2A. El diseño es dúctil porque la armadura traccionada llega a tener un alargamiento del 10 por 1000, obviamente mayor al 5 por 1000, ¿no? Uno llega al 10 por 1000 y por lo tanto, pues S1 es mayor al 5 por 1000. El diseño no es económico, o el comportamiento no ha de ser económico, por cuanto, aunque la armadura traccionada sí ha de estar trabajando a su máxima capacidad resistente, en el dominio 2A, ¿ya?, la tensión del hormigón es menor a su máxima capacidad resistente, ya que en el dominio 2A el aplastamiento del hormigón está entre 0 y el 2 por 1000. El aplastamiento está entre el 0 y el 2 por 1000. Aquí hay un pequeño error, el paréntesis tiene que estar por fuera. Bien. Y ahora, asumiendo que tengo un hormigón cuya resistencia está entre 17, 18 y 28 megapascales, lo cual significa que el A2 al límite vale 0,1417 de la altura útil. Recordarán que este valor ya lo habíamos determinado cuando abordamos el tema de diseño a flexión simple. Pero este valor tiene validez solamente para cuando la resistencia del hormigón está entre 17 y 28. Si la resistencia del hormigón fuese mayor a 28, entonces esto ya no es 0,1417, lo tengo que determinar. Es más, para resistencias que está entre 17 y 28, recuerden que el coeficiente de corrección del eje neutro ficticio, o sea, me estoy refiriendo a beta sub 1, vale 0,85. Bueno, pues en este dominio, en este caso que corresponde al dominio 2A, no se toma en cuenta la armadura comprimida. Por lo tanto, la fórmula anterior, donde acá había A sub S1 menos A sub S2, puesto que A sub S2 es 0, pues la fórmula queda un tanto simplificada. Y ahora, una vez que calculamos el valor del eje neutro con esta fórmula, inmediatamente recurro a la ecuación de equilibrio de momentos, la segunda ecuación de equilibrio. Claro que aquí falta el término que toma en cuenta la armadura comprimida, pero obviamente acá no se toma en cuenta la armadura comprimida, de ahí que de esta fórmula despejo inmediatamente, bueno, ya lo despejé en realidad, ¿no?, de la ecuación de momentos he despejado, y con esto es que se determina el momento último, o sea, la máxima capacidad resistente de la viga a flexión simple. Vamos inmediatamente al caso 3. El caso 3 es cuando el valor de A calculado con la fórmula que toma en cuenta la armadura comprimida. En el caso 3, que corresponde a el dominio 2B, sí se toma en cuenta cuando se trata de verificación estructural. Pero cuando se trata de diseño, no se toma en cuenta la armadura comprimida. Pues bien, A sub S1 también se supone que es mayor a A sub S2 y el diseño en este caso es dúctil y también es económico, ya que las armaduras
y el hormigón principalmente se encuentran sometidos a su máxima capacidad resistente. Y bueno, pues sigma S2 también es igual a FSY, por cuanto la deformación de la armadura comprimida, en este caso, es mayor a E sub Y. Pues bien, nuevamente, lo que voy a plantear a continuación tiene validez siempre y cuando la resistencia del hormigón esté entre 17 y 28 megapascales. O sea, el A sub 3 límite, que vale 0,31875, se deduce en base al eje neutro verdadero. Recuerden que al eje neutro verdadero le tenemos que multiplicar por beta sub 1. Y beta sub 1, cuando el hormigón está entre 17 y 28, beta sub 1 vale 0,85, ¿no? Si tuviese, repito, un hormigón de resistencia mayor a 28 megapascales, esto ya no vale. Debo calcular el valor que le corresponde a el tipo de hormigón que yo esté utilizando. Pues bien, nuevamente, de la ecuación de equilibrio de momentos, de ahí despejo el momento último. Y lo que tengo que hacer es simplemente reemplazar el valor de A, que se supone que se ha calculado en la fórmula que toma en cuenta esta misma fórmula, pero tomando en cuenta la armadura comprimida, ¿no? Y reemplazando el valor de A, y como se supone que tengo la armadura comprimida, pues de acá determino el valor de M sub U. Esto en cuanto al caso 3. Vamos ahora al caso 4. Cuando el eje neutro ficticio está entre estos dos límites, el A sub 3 al límite y el A sub 3 límite. Y se supone que la armadura traccionada es mayor a la armadura comprimida, y para esos valores el A sub 3 límite vale 0,31875 de la altura útil. Me parece que ese valor no está correcto. Voy a volver para atrás, y el A sub 3 al límite, es que vale 0,31875, y yo acá no hay que confundir, ¿no? Una cosa es el A sub 3 al límite y otra cosa diferente es el A sub 3 límite. Por lo tanto, esto también tiene un pequeño error. Lo voy a corregir, ni bien concluya la clase, lo corrijo, y todo lo que estoy exponiendo se lo voy a enviar a el grupo de WhatsApp de la materia. Bueno, jóvenes, entonces acá en el caso 4, el diseño no es dúctil, ya que el alargamiento de la armadura está entre E sub Y y el 5 por 1000, ¿ya? Y el diseño es económico, por cuanto la tensión de la armadura traccionada es igual a la tensión de fluencia. Obviamente, si la deformación está entre E sub Y y 5 por 1000, pues el acero está trabajando a su máxima capacidad resistente. Desde luego, también el hormigón, en este caso, está trabajando a su máxima capacidad resistente, por cuanto el aplastamiento del hormigón es igual al 3 por 1000, ¿no? Es igual al 3 por 1000. Bueno, y nuevamente acá debo utilizar para calcular el momento último que resiste o que puede resistir la viga, tendría que utilizar esta fórmula. Sin embargo, hago un pequeño cambio, ¿ya? Dice, con la finalidad de obtener un comportamiento dúctil y aminorar las deformaciones, ¿ya? Se supone que al caso 4 llego con un valor de A calculado. Repito, al caso 4 voy a llegar con un valor de A que previamente lo he calculado. Sin embargo, dice acá, con la finalidad de obtener un comportamiento dúctil, es que utilizo esta fórmula
para calcular el momento último, pero utilizo esta fórmula para calcular el momento último, pero como valor de A, no voy a agarrar el valor con el que he llegado al caso 4, sino que a A le damos el valor que le corresponde al A sub 3 al límite. Recuerden que el A sub A3, no, si a A le doy el valor del A sub A3 límite, que vale 0,31875, entonces, pues, el alargamiento de la armadura traccionada llega exactamente al 5 por 1000. Llega exactamente al 5 por 1000. Con ello, pues, reemplazando A igual al A sub A3 límite, lo que voy a conseguir es un momento último para el cual la viga ha de tener un comportamiento dúctil. Entonces, justamente eso es lo que he hecho, donde dice A, aquí A y aquí A, he reemplazado 0,31857 y habiendo simplificado, llego a esta expresión, 0,2438 phi de d cuadrado de fc prima, ¿no? Reemplazando, aquí tengo A, aquí también tengo A, y reemplazo 0,31875 de la altura útil y luego simplificando llego a esta expresión 0,2438 y mediante esa fórmula determino para el caso 4 el momento máximo resistente que puede soportar la viga en condiciones de que la viga ha de tener un comportamiento dúctil. Finalmente, el caso 5 es algo similar al caso 4, pero tiene sus diferencias. Bueno, se supone que si he llegado a esta expresión es porque A sub S1 es mayor a A sub S2. Y asumiendo que la resistencia del hormigón está entre 17 y 28, entonces el A sub 3 límite vale 0,51 dd y el A sub 4 límite vale 0,85 dd. Ya. En la anterior diapositiva hay un error donde dice el A sub 3 límite 0,31875. Debo corregir, su valor correcto es 0,51 dd. Bueno, estoy en realidad en el dominio 4. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos los dominios de las deformaciones? El caso 5 corresponde exactamente al dominio 4. Al dominio 4, donde en este dominio el diseño no es dúctil y también no es económico, por cuanto la tensión de la armadura traccionada tiene una deformación que está entre 0 y E sub y. Pues bien, para deformaciones que están entre 0 y E sub y, sigma S1 lo podemos calcular aplicando la fórmula de Hooke y el resultado ha de salir de que es menor a F sub y. Por lo tanto, el diseño no es económico. El acero no llega a alcanzar su tensión máxima, que es la tensión de fluencia. Bueno, y en cuanto al hormigón, el hormigón sí trabaja a su máxima capacidad resistente, ya que para este dominio el aplastamiento del hormigón es 3 por 1000. Bueno, y de manera similar al caso 4, utilizo la fórmula de equilibrio de momentos, despejando el momento último, y para que la viga, cuyo momento último estamos calculando, para que esa viga tenga un comportamiento dúctil, pues A, el eje neutro ficticio que interviene en el miembro derecho de esta ecuación, pues le damos el valor del A sub 3 al límite. O sea, 0,31875. Y con eso conseguimos que la armadura traccionada alcance una deformación del 5 por 1000. Bueno, nuevamente, observen, el A sub 3 al límite vale 0,31875. Pues, reemplazando acá,
031-875 de D, aquí también 031-875 de la altura útil, y simplificando llego a esta expresión, que es la que me permite calcular el momento último que puede soportar la viga. Y con esto he concluido el tema de verificación estructural a flexión simple. Pues bien, pasemos inmediatamente a ver un ejemplo de aplicación de esto. Voy a habilitar por acá. Vaya, no encuentro mi... No me sale mi pizarra electrónica. Y es acá donde tiene que salirme mi pizarrita. Haremos lo siguiente, jóvenes. No me sale... Acá tiene que salir una pizarrita. No hay añadir por ningún lado. No. Pues vamos a hacer lo siguiente. Voy a cerrar la clase virtual. Voy a enviar otro enlace. Voy a enviar otro enlace para que continuemos, por favor. Entonces me voy a salir de la clase.